información precisamente porque desconocíamos el contenido de este anteproyecto. Sí, desconocíamos el desglose, no sabíamos cómo se iban a dirigir cada una de las partidas presupuestales, para lo cual le pedimos al encargado del ayuntamiento, el secretario, que nos permitiera poder conocer todo lo que hay detrás pues, de las hojas contables que nos solicita el gobierno del estado. Y tuvimos desde el mes de diciembre hasta el día de ayer para que ellos nos pudieran hacer llegar esta información, y finalmente el día de ayer que se aprueba, antier, perdón, que se aprueba el presupuesto, pues poderlo votar con pleno conocimiento de causa. Eso era lo único que nosotros le solicitamos, poderlo conocer a fondo. No se nos otorga esa información, se nos cita a Cabildo a las 9 de la noche del día martes, y solamente se nos da el espacio de 9 horas para poder analizar un presupuesto de 1.500 millones de pesos, porque se nos cita a mesa de trabajo a las 11 de la mañana del mismo día martes. Incluso se nos cita a las 11 de la mañana y la reunión empieza a las 12, así que ni siquiera fueron 9 horas, fueron menos, donde nosotros teníamos que discutir qué íbamos a hacer con 1.500 millones de pesos para la ciudadanía texcocana, cosa que nosotros consideramos como una irresponsabilidad por parte de quien nos debía haber proporcionado la información, porque, insisto, creo que debemos ser responsables en la toma de decisiones, y finalmente, bueno, así no lo ven, así no lo vieron los que llevaron a la discusión de este tema en el cabildo que estoy comentando, y finalmente pues nosotros tuvimos que optar sobre todo por desconocimiento, por no saber en qué realmente se iba a desglosar el presupuesto de los texcocanos, pues votar en contra. Esa fue la determinación, ¿sí? Obviamente el presupuesto que se presenta en Cabildo está presentado en los términos que solicitan los órganos de fiscalización, está presentado en los términos que presenta la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y todos los órganos contables. En ese sentido no estamos manifestando que haya ningún tipo de negligencia, por eso bien lo decía la compañera Carla, sino que más bien lo que estamos denunciando es que no conocemos cómo se construyó el presupuesto. Eso es lo que estamos queriendo denunciar ahorita, el poco tiempo que se nos da, y finalmente informarle a la ciudadanía, ¿sí?, a los texcocanos principalmente, pues que nuestra decisión por evitar caer en actos de irresponsabilidad fue votar en contra del presupuesto 2023. Así que eso es lo que yo quisiera comentar de manera inicial. A mí me gustaría recalcar una cosa que dijo Jorge. En el anteproyecto que se aprobó, que se llevó a Cabildo en diciembre, llegamos al acuerdo que como solamente era un anteproyecto, nos haríamos un ejercicio de esa fecha a lo subsecuente, hasta que se aprobara el proyecto ya de presupuesto definitivo, un análisis completo y complejo de cada una de las partidas, de las subpartidas, pero sobre todo de en qué se gastaría cada peso de los texcocanos por áreas, rubros y direcciones. Eso es lo que a nosotros nos tiene muy preocupados. Yo quisiera nada más hacer un ejercicio muy rápido de recordar cuáles son las facultades de un regidor. Las facultades básicas que están dentro de la ley es la de fiscalizar y aprobar las actuaciones de la administración municipal, es decir, del Poder Legislativo, qué es lo que van a ejecutar y cómo lo van a ejecutar. Y viene muy claro por ley. En ese ejercicio de fiscalización, nosotros queremos saber en qué se va a gastar cada peso, insisto, de los texcocanos, no del ayuntamiento. Y el origen de estos regidores, de este cuerpo de órgano de gobierno, históricamente como se diseñó, es un órgano colegiado de origen ciudadano. Entonces, nosotros no tenemos la obligación de entender temas técnicos, como es una carátula de presupuesto. A nosotros nada más nos muestran una carátula donde vienen partidas y subpartidas y nos dicen el capítulo 1000, el capítulo 2000 y el capítulo 3000. Evidentemente viene marcado por la ley, y en un ejercicio responsable nosotros nos metemos a investigar, estudiamos, preguntamos, enfatizamos sobre cómo se compone cada uno de los capítulos, lo cual nos permite llegar a debate. Sin embargo, cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano que quisiera tener acceso a esta información, pues sería, como dice Jorge, nada más la presentación técnica que solicitan las áreas
del gobierno del estado o de la Cámara de Diputados de manera técnica como la deben de presentar. Así que de ahí se desdoblan preguntas que nosotros quisimos hacer, ¿no? Como en qué se ejercerá cada uno de esos pesos, cuánto están generando millones de pesos para cultura, cuántos millones de pesos están generando para la dirección de obras, cuántos millones de pesos están desarrollando para dedicando a educación o a desarrollo urbano o ambiental. O sea, nosotros queremos saber, ¿sabes qué? Estamos muy satisfechos de que votamos a favor, en contra, lo que sea, de que va a haber tantos millones de pesos para que Texcoco tenga más cultura. Pues padrísimo, ¿no? O sea, podríamos nosotros tener ese ejercicio de decirle, mira, vecino, te apoyamos, incluso hasta seríamos un propio medio nosotros también de promoción del actuar del ayuntamiento. Sin embargo, si a ustedes les decimos que, por ejemplo, en el capítulo 1000, que son servicios personales, genérico es nómina, tenemos casi 500 millones de pesos, pues a ustedes no les dice más cosa, más que pues es para nómina, ¿no? Que es lo que nosotros argumentábamos. Y como dice Jorge, recalcar que son 1.547 millones de pesos que tiene presupuesto el municipio de Texcoco. De verdad es que es una suma súper considerable para poder hacer todas las acciones, las obras, los programas que el municipio necesita. Sin embargo, en mi caso particular, yo recalcaba por qué de esos 1.500 millones de pesos, una tercera parte se va a nada más nómina, servicios personales. Se me hace a mí que es una barbaridad y lamentablemente en el ejercicio de obra, este año, gracias a Dios, ya subió a 300 millones de pesos, pero el año pasado nada más teníamos 177, de los cuales a diciembre solamente se habían ejercido 80, lo cual es pues también una barbaridad, ¿no? Con todas las carencias y necesidades que tiene el municipio. Gracias a Dios, pues a lo mejor comparado con otros municipios, nuestras carencias pudieran ser un poco menores, derivado de toda la gran urbanización que se han tenido durante décadas en el municipio. Sin embargo, creo que los grandes problemas que se tienen acá no se están afrontando totalmente en un ejercicio directo a lo que realmente podríamos hacer con todo ese dinero. Pues bien, y yo sí quiero comentar que nosotros como parte del órgano de gobierno hemos mostrado en sobremanera muchas actitudes y sobre todo disposición para coadyuvar a los trabajos de este ayuntamiento. A pesar de que ideológicamente podamos tener algunas diferencias, nuestro punto de unidad es el trabajo hacia los texcocanos y el beneficio de los texcocanos. Y en ese sentido hemos aprobado diversas iniciativas de la presidenta municipal, tales como fueron la Feria del Libro, que apenas se celebró. También se aprobó el Festival Vientos de la Montaña, porque en su momento no fueron presupuestados y tuvimos que también aprobar dichos festivales. Y esto nada más es como un ejemplo de que la situación del día de hoy no se trata de un acto de demostración de negatividad, de querernos nada más volver los contras de este ayuntamiento, porque luego así se nos llega a catalogar, sino que verdaderamente cuando nosotros vemos que se está sobrepasando en el trato que se nos da como regidores al no proporcionarnos la información que se requiere para poder tomar decisiones, entonces es cuando nosotros tenemos que brincar y tenemos que denunciar estas actitudes, porque nosotros lo que nos ha tocado hacer como regidores, aprobando en Cabildo incluso iniciativas que se nos presentan a destiempo, pero que sabemos que van a beneficiar a los texcocanos, lo hacemos y colaboramos. Entonces, en ese sentido tampoco se nos puede catalogar de estar en contra de las decisiones de los texcocanos. Yo quiero agregar, ya regresando al tema presupuestal, que un tema bastante sensible para los texcocanos, que bien comenta Carla, que fue, sí, el incremento de 177 a 300 millones de pesos para obra pública, pudiéramos decir que es correcto, ¿sí? Ella ya comentó un detalle, para diciembre nada más habían ejercido 80 millones y bueno, resulta que en un mes se ejerció el resto de los 177, pero además no solo eso, aquí en la hoja que nos presentan
resulta que se terminaron ejerciendo para 2022 266 millones. O sea, eso es lo que ellos al final de cuentas sí invirtieron y lo reportan. Entonces, nosotros decimos, bueno, si realmente se puede programar más obra, más dinero para obra, pues ¿por qué no ponerlo desde el principio? ¿Y por qué no ejercerlo pues de manera paulatina como se debiera, a los términos que ya comentó mi compañera? Pero yo sobre todo lo que quiero comentar es que en este ejercicio de 2022 se dejaron fuera a muchas comunidades de Texcoco. Tenemos comunidades que llevan ya 10 años en que los diversos ayuntamientos que han pasado por Texcoco, desde la profesora Delfina Gómez, después con el doctor Higinio y con la administración pasada de la presidenta Sandra Luz, y en esta, 10 años en los que ningún ayuntamiento municipal han invertido un solo peso. O sea, verdaderamente que no han invertido un solo peso de recursos, y además no todos son de recursos propios. Los ayuntamientos manejan fondos del ramo 33, que son presupuestos federales, y del presupuesto estatal, como el programa FEFOM, que realmente ellos pudieran también redirigirlos a las colonias que han sido marginadas por las administraciones morenistas, porque ahí sí yo no pudiera catalogarlos de otra manera, y que de algún modo, sin ninguna explicación, porque no hay ninguna explicación, son comunidades que están reconocidas dentro del bando municipal, como la colonia Leyes de Reforma, como la colonia Wenceslao Victoria Soto, ¿sí? Que no se les ha invertido un solo peso, y ese también es parte de nuestro reclamo, y al no conocer nosotros el desglose de cómo van a invertir los 300 millones de pesos, y mucho menos saber si lo van a invertir en colonias que han sido abandonadas durante muchos años, pues también es otro motivo más para no votar en favor de este presupuesto. O sea, el ayuntamiento hasta ahorita no ha dado garantías de que verdaderamente quiera trabajar para todos los texcocanos como ellos mismos lo dicen. Ese Texcoco que mencionan ellos, que donde se vive bien, pues desafortunadamente es un sector de los texcocanos, pero hay otro pues que realmente sigue abandonado, sigue marginado y que no se quiere voltear a ver. Entonces yo eso es lo que quisiera comentar, y pues esperemos que también este llamado y este llamamiento sirva pues para que los que deciden, porque al final de cuentas, lo tengo que decir así, el órgano de gobierno pues no decide a dónde van a aterrizar los recursos, los 1.500 millones, no lo decidimos nosotros nada más servimos para aprobar los números generales, pero ya de manera concreta no lo hacemos. Bueno, pues que esto sirva como llamamiento para quien lo decide, porque lo hemos preguntado y nos dicen es que son las autoridades auxiliares, es que son los del Coplademun. Bueno, en concreto nunca nos dicen quién es el que decide qué obra se va a hacer en cada una de las zonas de Texcoco. Entonces esto va para quien lo decida, ¿sí? Que verdaderamente en esta ocasión tomen en cuenta todas estas comunidades que han sido marginadas durante 10 años desde que tenemos gobiernos de Morena en el municipio de Texcoco. Ni qué obras se van a hacer. O sea, tampoco sabemos qué obras, porque a lo mejor pudiéramos nosotros preponderar que es más importante una obra en una comunidad que otra obra en una comunidad. A lo mejor es más importante meter drenaje que bachear una comunidad, ¿no? Y en ese ejercicio también pues es muy fácil polarizar esas colonias que de repente terminan haciendo uso ciertas instituciones o incluso dentro del mismo ayuntamiento, politizando el origen de las colonias, haciéndolo un acto de demagogia, ¿no? Finalmente ahí ya viven texcocanos que abonan al dinamismo de nuestro municipio y ya están con nosotros, y probablemente muchos hayan llegado de fuera y los abrazamos con ese cariño como somos los texcocanos, pero también muchos son hijos de nuestros texcocanos, nietos de nuestros texcocanos, que lo único que están buscando es patrimonio y certidumbre jurídica y un bienestar para sus hijos y para sus familias. También quisiéramos comentar, como estaba haciendo el argumento Jorge, que nosotros hemos demostrado en Cabildo, está asentado en las actas, que nosotros siempre votaremos a favor de los texcocanos. Siempre votaremos a favor. Pero sí, solo sí, es a favor de los texcocanos y de la legalidad. Nosotros nunca votaremos a favor de la opacidad. Por lo tanto, aunque el presupuesto se aprobó, el presupuesto tuvo al menos estos 2 votos en contra, en un ejercicio de responsabilidad, fomentando, motivando o intentando acceder a la transparencia y al dinamismo y la buena voluntad incluso entre todos los miembros del órgano de gobierno para poder acceder a saber
cómo podemos abonar, cómo podemos ayudar, pero cómo también se va a gastar cada peso de este presupuesto de Texcoco. Pues bien, pues eso